¿Cómo está? Bienvenido a la primera emisión de Reporte 360. De inmediato le presento nuestros titulares. Incendio en el puerto de Beirut. Vuelve a prender las alarmas a un mes de la doble explosión que dejó cerca de 200 muertos. Organización de Cooperación de Shanghái prepara su cumbre de noviembre. Tareas prioritarias: profundizar la cooperación en política exterior. El presidente Lukashenko acusa a Estados Unidos de promover la desestabilización en Bielorrusia con Rusia en la mira. Un nuevo incendio se registró en el puerto de Beirut este jueves, a un mes de la doble explosión que dejó cerca de 200 muertos y grandes daños en infraestructura. El ejército libanés señaló que el incendio se produjo luego de que un depósito de aceite y neumáticos ubicado en la zona franca del puerto estallara, aunque se desconocen las causas. El jefe de la Cruz Roja libanesa, George Ketanich, señaló que enviarán helicópteros para ayudar a controlar el fuego en la zona. Aseveró que no se registran heridos ni víctimas mortales. El puerto de Beirut aún no se recupera de la explosión del 4 de agosto pasado, atribuida a un depósito de nitrato de amonio almacenado en condiciones inseguras. Sometemos el tema análisis, lo hacemos con Pablo Jofré, periodista, experto en relaciones internacionales. Te saludo, Pablo, bienvenido a este espacio. Creo que es muy adelantado asegurar que hay algún vínculo entre este nuevo incendio y la doble explosión que hace un mes ocurrió en el puerto de Beirut. No obstante, quiero conocer tu observación al respecto. Rey, buenos días desde Santiago. Bueno, efectivamente resulta apresurado aventurar qué elementos pudiesen estar presentes en este nuevo incendio, aunque cuando se investigan sobre accidentes de la envergadura que significó la explosión del nitrato de amonio en otras partes, se suele tender a pensar que sigue siempre latente algún grado de combustión interna en los escombros, en los alrededores del sector afectado. Puede ser perfectamente esta la situación. Pero lo que me preocupa es que parte de lo que se menciona es que habría depósitos de aceite neumático en la zona, lo que demuestra nueva negligencia al respecto. No deberían existir elementos que sirvieran o elementos combustibles que sirvieran para alterar nuevamente la situación de seguridad en la zona. Y para seguir con esa línea de las suposiciones, Pablo, tú bien planteas, hay elementos que demuestran que la negligencia sigue presente al punto de llevar a la comunidad internacional a pensar que la negligencia es exprofeso. Claro, indudablemente. O sea, el hecho ya de la explosión del 4 de agosto, Rey, que ha generado multiplicidad de conjeturas. La explosión del nitrato de amonio es el hecho objetivo, pero la causa, el catalizador, qué fue lo que generó la explosión del 4 de agosto, son elementos que están aún muy presentes. El propio presidente libanés Michel Aoun dejó entrever la posibilidad de que haya sido un catalizador, un cohete, un misil, una explosión. Otros hablaron netamente de elementos pirotécnicos que habrían explosionado en virtud de una soldadura que habría lanzado chispas al sector. Esos elementos te dan cuenta que la escasa claridad que existe al respecto da para conjeturar múltiples elementos, múltiples salidas a esta situación. Lo claro, lo específico, es que el Líbano, estando en una región de las características que es Asia Occidental, con las características de una explosión con 190 muertos, con 6.000 heridos, con destrucción de parte importante de la ciudad, con 300.000 damnificados, indudablemente da para pensar que aquí hay elementos muy distintos a lo que se están planteando ahora, y se puede aventurar perfectamente que aquí hay lo que se llama manos negras en función de lo que sucedió el 4 de agosto. Este nuevo incendio, indudablemente deberán pasar los días para investigar qué fue lo que catalizó nuevamente esta explosión, pero no ha sido solucionado el elemento principal.
Es decir, no se ha clarificado qué sucedió el 4 de agosto, quiénes son los responsables, qué hay detrás. ¿Por qué de inmediato, tras la explosión del 4 de agosto, 2 días después, se hace presente el presidente de Francia? ¿Por qué el presidente de Francia genera una tensión política en el país que va desencadenando una serie de acontecimientos que terminan también con la dimisión del gobierno libanés, en la nueva elección o más bien el nombramiento de un primer ministro, y toda una situación del punto de vista crítica en lo político, en lo económico? Recordemos los silos de alimentos que fueron destruidos en esta explosión, una crisis económica administrativa donde se está supeditando el apoyo internacional al Líbano en virtud de reformas que se le quieren imponer. El elemento, el núcleo, es la explosión, pero todo lo que rodea a la situación en el Líbano hace pensar efectivamente que esta nación levantina está siendo sometida a fortísimas presiones desde el punto de vista interno, en las luchas, en las pugnas políticas entre la Alianza 14 de marzo y 8 de marzo, entre las propias presiones regionales a través de una entidad sionista que sigue bombardeando la zona sur del Líbano, y presiones externas, extrarregionales, encabezadas por Francia en virtud de exigencias de reformas que favorecen más bien a las empresas, a las transnacionales y a los gobiernos occidentales. Y esto que voy a decir a continuación, Pablo, no es ninguna conjetura, es una realidad. Este nuevo incendio evidentemente prende las alarmas. O sea, desde lo social están crispadas, ¿no? Las tensiones en el Líbano. Y allí me voy a apoyar para preguntarte por último, Pablo, ¿a quién fuera de las fronteras libanesas le conviene crear, posicionar esa matriz de opinión del Líbano, país inseguro, país donde no se puede lograr o no se puede obrar con estabilidad, país donde no se pueden asentar, digamos, negocios porque no es estable, de la misma manera que se creó desde hace ya algunos años sobre Venezuela la matriz de opinión de que es un país inseguro, con el que no se puede negociar, las empresas tienen que salir de allí, es un país que no se presta para el turismo internacional, por ejemplo. Tienes toda la razón, Rey, y no tengo más que apoyar esa línea discursiva, porque creo que es lo que se impone en virtud de potencias extrarregionales que quieren seguir influyendo en la zona. Las ínfulas imperiales de Francia, una potencia venida menos, pero que indudablemente tuvo influencia en la zona del Oriente Medio. Recordemos lo que fue el mandato francés, el protectorado sobre el Líbano, la influencia que tuvo en Siria, las influencias que tuvo en la zona del Magreb, un Estados Unidos que indudablemente a través de la materialización de invasiones, agresiones y presiones contra numerosos países, en Libia, la situación en Siria, en Irak, en Líbano, la situación de colonización y ocupación de Palestina, la situación en Afganistán, las presiones contra la Federación Rusa y contra Irán, dan pie para pensar claramente que aquí a quien le conviene una situación de desestabilización y de inestabilidad y una matriz mediática donde se señala que hay ciertos países en los cuales no se puede confiar, que son inseguros, que son inestables, el Líbano, Irak, Siria, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, todas provienen específicamente, tienen un punto de origen, Washington y sus aliados. Y en ese plano indudablemente le conviene, en el plano específico, a una Francia tratar de mostrarse como una especie de destino salvador, ¿no? Una luz en la oscuridad. Yo voy al Líbano, dice Macron, y aquí hay que tener reformas económicas, políticas, si el Líbano quiere una salvación económica. Eso es de una hipocresía y de una desfachatez enorme, porque indudablemente, justamente estos países como Francia, Estados Unidos y otros, han significado el que se instale una inestabilidad en la región, no solo en el Líbano, y la influencia que tienen esos países y la responsabilidad que tienen en la situación de guerra de agresión contra Siria, contra Irak, la situación de crisis en el sur del Líbano con agresiones constantes de la entidad sionista, el proceso de colonización y ocupación que sufre Palestina a manos de la entidad sionista, la guerra de agresión de Arabia Saudí contra Yemen, la intervención de potencias regionales en la situación de Libia, da pie de que hay un núcleo de países, principalmente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y sus aliados regionales, Israel y Arabia Saudí, que les interesa la inestabilidad, porque en eso ganan sus pretensiones hegemónicas,
políticas y económicas, gasoductos, oleoductos, el trasvasije de gas y petróleo hacia Europa. Así que en ese plano, indudablemente mostrar a un Líbano absolutamente inestable, absolutamente inseguro, obedece y conviene a las matrices discursivas, mediáticas y políticas que provienen de Occidente. Estas reflexiones, Pablo, abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Rey. Pablo Jofré nos estaba acompañando. Seguimos en el Medio Oriente. Activistas de la ciudad de Hasakah informaron que terroristas de Daesh llevan a cabo un motín en una prisión controlada por las autodenominadas Fuerzas Democráticas de Siria en el barrio de Querana. Según las fuentes locales, en la prisión se escenificaron disturbios en medio de temores, por la fuga de un importante número de prisioneros. Individuos de las Fuerzas Democráticas de Siria, grupo apoyado por Estados Unidos, acordaron la cárcel y bloquearon el acceso a esta, cortando carreteras cercanas. La prisión de Querán es supervisada por el ocupante estadounidense. Tiene unos 3.000 terroristas de Daesh de diversas nacionalidades y otros civiles. Irán suma esfuerzos para combatir incendios en Siria. Helicópteros del ejército de esa nación y un avión enviado por Teherán se incorporan a la lucha contra los incendios forestales que afectan el oeste del país árabe. Los vuelos forman parte de la cooperación bilateral para combatir los incendios en áreas montañosas de la localidad de Shatta, en el oeste de la provincia siria de Hama. Desde hace varios días, las llamas consumen bosques y plantaciones, afectan especialmente las gobernaciones de Latakia y Hama. Hacemos una pausa. Al regreso, la Organización de la Cooperación de Shanghái prepara su cumbre de noviembre. Como tarea prioritaria está profundizar la cooperación en política exterior. Le cuento más cuando esté de vuelta. Estamos de regreso. El canciller ruso Sergei Lavrov destacó la importancia de la cooperación de Shanghái ante la pandemia de COVID-19. Aboga el canciller ruso porque el encuentro entre los cancilleres de China e India alivien las tensiones entre ambas naciones. Lisandra Andrés desde Moscú nos cuenta mucho más. Adelante, Lisandra. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación de Shanghái celebraron una reunión presencial hoy en Moscú y reafirmaron, entre otros temas, su compromiso con el acuerdo nuclear iraní. Al inaugurar la reunión, el canciller ruso Sergei Lavrov recordó que para superar las consecuencias de la pandemia del coronavirus se requieren de los esfuerzos conjuntos de todos los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, pues su potencial combinado es cada vez más demandado y más importante en la región. Desde este encuentro, Moscú reiteró su satisfacción por la similitud de posiciones de los países miembros de esta organización sobre una serie de cuestiones mundiales y regionales claves, su adhesión a los objetivos y a los principios de la Carta de la ONU. Además, como aseguró por su parte el secretario general de la organización, a pesar de los exitosos mecanismos que existen para garantizar la seguridad y la estabilidad desarrollados dentro de la Organización para la Cooperación de Shanghái, esta no se convertirá en un similar de la OTAN y sus actividades no van dirigidas contra otros estados. Según declaraciones ofrecidas por el canciller Lavrov, los participantes en esta reunión examinaron los preparativos de la cumbre de la organización que debe celebrarse en noviembre y discutieron las tareas prioritarias para profundizar y desarrollar la cooperación en política exterior. En este sentido, elaboraron una serie de documentos para esta cumbre de noviembre, entre los que se encuentran importantes acuerdos económicos. Debemos recordar que esta reunión estaba programada para realizarse en el mes de julio, pero fue pospuesta a causa de la pandemia de la COVID-19 y con el próximo encuentro de noviembre pues finaliza la presidencia de Rusia al frente de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos con ustedes a Caracas. Muchas gracias, Lisandra. Y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko denunció que Estados Unidos impulsa las protestas a través de los servicios de mensajería desde centros localizados en Polonia y República Checa. Lukashenko advirtió que Washington está utilizando la situación en Bielorrusia como un ensayo para una operación de características similares en Rusia.
Advirtió además que si Bielorrusia colapsa hoy, Rusia vendrá después. Lukashenko ha denunciado que la administración estadounidense planea dirigir las protestas antigubernamentales con la connivencia de la Unión Europea. Esto no se puede luchar, porque ¿cómo luchar contra los canales de Telegram? ¿Acaso tienen la capacidad de bloquear estos canales? No, nadie la tiene. Ni siquiera los que inventaron esta telaraña, los estadounidenses. Ya ven lo que está pasando por allí. Y los canales de Telegram desempeñan un importante papel en todo ello, pero se lo tienen merecido. Eso es lo que querían, lo iniciaron ellos y hace mucho además. Ni Rusia ni Bielorrusia lo iniciaron. Siempre se han dedicado a desarrollarlo y lo han conseguido. Así que nada, que les vaya bien. Pero los que cosechamos los frutos de todo esto somos nosotros. Desconectar Internet. Aunque se desconectara Internet hoy, estos canales seguirían funcionando desde Polonia. Así que no se relajen, igual pronto acaban teniendo ciertos sucesos políticos. Puede que sin ninguna razón en particular. ¿Sabe a dónde hemos llegado junto con el poder establecido y las autoridades rusas? Si hoy Bielorrusia se derrumba, Rusia será la siguiente. Tajante. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció estar dispuesto a anular los acuerdos con la Unión Europea para resolver los problemas comerciales fronterizos que genera la permanencia de la República de Irlanda en la Comunidad Europea y la salida de Irlanda del Norte junto al resto de la Gran Bretaña. Bruselas por ello llama a una reunión de emergencia. La controversia se generó, al conocerse el nuevo proyecto de ley del mercado interior presentado por el primer ministro al Parlamento. Se especifica en él que el Reino Unido podría deshacer las protecciones acordadas previamente con la Unión Europea para salvaguardar la paz en Irlanda del Norte. Gran Bretaña podría renunciar entonces a los requisitos de inspecciones y trámites para las mercancías enviadas a través del mar de Irlanda desde Irlanda del Norte a otras partes del Reino Unido. De igual modo le permitiría establecer sus propias reglas para subvencionar sectores económicos en Irlanda del Norte, afectando las exigencias europeas sobre condiciones equitativas de mercado. Bueno, al contrario, señor presidente, este proyecto de ley del mercado interior del Reino Unido trata de proteger el empleo, proteger crecimiento, garantizar la fluidez y la seguridad de nuestro mercado interior del Reino Unido y la prosperidad en todo el Reino Unido. Y creo que debería ser bienvenido en Escocia, Irlanda del Norte, Gales y todo el país. En España, los retrasos y el colapso de la sanidad primaria siguen generando el malestar de pacientes y profesionales médicos que piden mayor inversión ante una inminente ola de contagios del nuevo coronavirus. Colas y colas. Esta es la imagen de los centros médicos en España ante la crisis del coronavirus. La falta de personal ha dejado a la sanidad pública muy afectada y la ciudadanía apenas acude a las revisiones rutinarias o atención primaria ante el colapso. El médico hay que esperar que te llame. Tú sacas el número y te tiene que te llame cuando a ellos les parece. Ah, que ya no te dejan de subir arriba ni nada. Esto está cada día peor. Gabriela espera a las puertas de un centro de salud poder recibir una receta. Lleva 4 días acudiendo. Ni telefónicamente ni de forma presencial logra una cita médica para renovar el medicamento que ha agotado. Y meter más médicos. Y atendernos en condiciones, porque si venimos malos con un infarto, con una cosa mala del corazón, de la espalda, aquí no hay para atender a nadie. Eso lo digo yo porque lo vi ayer. Ya son 4 veces que vengo al médico. Y los ordenadores que llamen por internet no llamo más. Que me atienda porque soy ciudadana, yo pago mi seguridad social. Los sindicatos lamentan la falta de inversión en la asistencia primaria, donde se realizan las pruebas y se detecta el 80% de los casos de COVID-19 por pruebas PCR, y donde faltan más de 20.000 sanitarios. Desde Comisiones Obreras reivindicábamos que el gasto en la atención primaria se tenía que situar en el 25% del total. ¿Qué ha pasado tras la pandemia? Pues efectivamente se ha agudizado todo lo que ya veníamos denunciando. Falta de profesionales, falta de medios diagnósticos, falta de una respuesta a la ciudadanía. Por eso seguimos reivindicando que se deben de contratar. El temor de otra gran ola de contagios comienza a desbordar a los sanitarios en los hospitales, donde los últimos días han hospitalizado a casi 2.000 personas por coronavirus. Sergio Rodrigo, Telesur.
Andalucía, España. Hasta la próxima.